de regreso, escuchábamos esta canción Buscando Adoradores a cargo de nuestro invitado que ya está con nosotros en esta tarde. Los que nos están viendo en Facebook Live ya pueden ver aquí en cuadro a nuestro amigo, pastor de alabanza y director general de la Academia Musical de Adoradores en Toronto, Canadá. Carlos González, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Carlos? Bien, bien, muchas gracias. Por acá disfrutando de unos climas espectaculares, 24, 25 grados, comparados con los de Monterrey, creo que están un poquito más calientes, ¿no? Claro, 34 grados la máxima acá en la ciudad de Monterrey, 20, 25 grados allá en Toronto. ¡Qué envidia, Carlos! Bienvenido, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios, por acá estamos echándole ganas y gracias por la invitación. No, hombre, para mí es un honor tenerte aquí en este tu espacio, aquí en Radio Eterna. Para los que nos están escuchando a través de 96.1 y los que nos están viendo a través de Facebook Live, tengo el honor de presentarles a una gran persona, a un amigo mío personal y de mi familia, quien estuvo aquí en Monterrey hace ya algunos 5 años, más o menos, originario de Monterrey, Nuevo León, Carlos González, y pues ahora está sirviendo al Señor en Toronto, Canadá, a unos cuantos miles de kilómetros, en unas tierras con unos climas muy agradables. Lo platicábamos recién. Y pues bueno, estás a cargo ahora en como director general en esta academia musical de adoradores, que precisamente ese es el tema que queremos platicar en esta tarde a todos los que nos están escuchando acerca de AMA. Carlos, platícanos qué es esto, cómo inició y descríbenos, por favor, qué es esto de AMA. Bueno, AMA es, como sus iniciales lo dicen, AMA, es Academia Musical de Adoradores. Y bueno, tenemos nuestra página web, academiamusicaldeadoradores.com. AMA creció hace aproximadamente un poco más de un año. La visión fue más bien no solamente dar clases de música, es una academia musical, sino formar adoradores, por eso es Academia Musical de Adoradores. Creo que la Biblia nos enseña mucho de que Dios anda buscando adoradores. San Juan capítulo 4 así lo menciona. El Padre está buscando tales adoradores, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y uno de los puntos principales de nuestra academia es formar eso, formar la idea de un adorador. Obviamente tenemos clases de piano, tenemos clases de guitarra, clases de batería, prácticas de canto, eh, pero tenemos siempre un espacio donde hablamos de temas bíblicos, lo que la palabra de Dios nos enseña, temas morales, donde podemos ver qué reacciones debe tener o qué actitudes debe tener un adorador. Y en sí el tema que queremos compartir hoy habla un poquito de eso. Perfecto, Carlos. Hace unas semanas teníamos a nuestro invitado, nuestro amigo Pin González, quien es ministro de alabanza acá en tu casa, Camino de Restauración, y platicábamos acerca de qué es precisamente un adorador. Es un estilo de vida, hablábamos un tiempo cuando estamos en la presencia de Dios, pero hoy nos vamos a enfocar a grandes rasgos todo el estilo de vida precisamente de un adorador, de un ministro de alabanza, y creo que por ahí podemos empezar. ¿Qué es un ministro de alabanza? Porque el tema que vamos a compartir el día de hoy a los que nos están escuchando es cómo ser un músico de Dios o a grandes rasgos cómo ser un adorador. Y una palabra clave y un cargo clave es un ministro de alabanza, Carlos. Entonces, yo creo que por ahí podemos empezar, que nos platiques acerca del concepto de un ministro de alabanza y pues te dejo la palabra. Bueno, básicamente, como hemos hablado, un adorador es una persona que adora a Dios, que le bendice, que le exalta. Y la música, pues, es el medio que Dios nos ha dado para comunicar ese mensaje y poder transmitirlo. Pero músicos hay muchos, por todas partes. Hay muchas academias de música, dan buenas clases de música y crean muy buenos músicos. Pero crear un adorador es algo muy diferente. Formar el carácter de un adorador es algo distinto.
Y nuestras iglesias tenemos, muchas veces usamos los términos, nuestras iglesias cristianas usamos el término ministro de alabanza. Y bueno, la palabra ministro hay veces la hemos tratado como un nivel muy elevado, donde podemos entender que estamos hablando de alguien que tiene una posición o de liderazgo en la iglesia. Eh, Cuando vemos etimológicamente lo que quiere decir la palabra ministro, nos encontramos un montón de otras cosas que son un poco distintas a lo que tenemos idea muchos de Sí, nosotros. claro. Por ejemplo, la palabra ministro viene de un vocablo que significa servir. Y eso es realmente lo que significa. Los Claro que sí. políticos usan esos nombres, ministro de la Defensa, ministro de Salud. En los cargos políticos se utiliza mucho esa palabra. Y por eso muchas veces les reclama y les dice, tú trabajas para mí, la gente que está reclamándole a los ministros. Porque técnicamente la palabra ministro significa servir. Y Ok. eso se nos olvida un poquito que servir es una palabra también bastante amplia. Cuando vamos también a lo que quiere decir la palabra servir, nos encontramos con la palabra siervo. Y siervo era un esclavo de un amo. En la época donde había esclavitud, Sí, había claro. el siervo y había el amo. Entonces, desglosando, vamos a decirlo así, la palabra ministro, nos damos cuenta que no es una posición tan elevada, más bien es una actitud de servicio, una forma de servir. ¿Y a quién servimos? Bueno, pues servimos los cristianos, pues obviamente servimos a Dios, pero también servimos a otros, servimos a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, un ministro es alguien que sirve, alguien que sirve con un corazón de servicio muy parecido a lo que era un esclavo. El esclavo no refutaba, ni decía nada, ni refunfuñaba, ni se No enojaba, rezongaba. no rezongaba para hablando bien regiomontano. Claro. Pero el esclavo lo que hacía era obedecer fielmente a su amo. Así debe ser la actitud de un ministro que sirve a Dios. Entonces, cuando hablamos de un ministro de alabanza, estamos hablando de una persona que debe ser fiel servidor del Señor, fiel servidor de la gente que está a su lado, con una actitud de servicio intachable, una actitud de fidelidad en la cual podamos nosotros confiar en Él. Eh, no es solamente un título que se nos da. Claro, Entonces, de ahí viene definitivamente. ese vocablo ministro. Y creo que es Carlos, un título y bastante grande. sí, claro que sí, sin duda alguna. Y hay tres puntos que me platicabas acerca de un ministro de alabanza. El primero que me compartías es ministrar, el segundo es inspirar y el tercero, ser un buen líder. Así es, un ministro como tal debe aprender a servir. La palabra ya dijimos, la palabra ministro significa servir, servicio, como un esclavo, de esa manera, de una manera fiel, de una manera íntegra. Obviamente también el ministro debe inspirar a otros. Nosotros vivimos en una época en la cual, bueno, yo soy de otra época un poquito más atrasadita de la tuya, un poquito mayorcito, pero durante los años que hemos estado sirviendo a Dios, el tiempo que yo tengo sirviendo a Dios, me he dado cuenta de que ha cambiado. Hay veces ha cambiado un poquito los conceptos de un líder de alabanza o de un ministro de alabanza. Y una de las cosas importantes es saber inspirar a otros. Eh, hemos tomado muy en cuenta a personas que a veces lo que hacen es manipular a las personas o a la congregación, pero Dios nos manda es a inspirar a otros, no a manipular, no a mover el Claro, ambiente, ni buscar el mejor ambiente, sino buscar que Dios sea el que tome control. Y inspirar es el medio que un ministro debe tomar. Inspirar quiere decir que yo me paro enfrente y yo voy a hacer el trabajo de adorar a Dios como ministro de alabanza. Y entonces ahí es donde la gente que está viéndome, la gente que está a mi alrededor en la congregación, se va a inspirar para adorar a Dios. No voy a forzar a nadie a adorar a Dios. Dios no pide a nosotros que lo hagamos forzadamente, sino que lo hagamos voluntariamente. Y claro. creo yo que la actitud de un ministro es inspirar a otros. Otra cosa muy importante es saber liderar. Obviamente un ministro de alabanza lo tomamos como un pastor de alabanza o líder de alabanza. En algunas iglesias se le menciona con ese título.
y él es un líder. En cierta forma, él organiza todo lo que tiene que ver con la música, con la alabanza, con las canciones que se van a cantar, y se convierte en cierta forma, hay veces, del pastor de ese grupo de músicos Sí, que se claro, del encuentran con él, ministerio. de ese ministerio. Ahora, ¿qué debe hacer un líder? Un líder, hace muchos años yo tomé un seminario de liderazgo y lo primero que nos enseñaban, y para mí eso, wow, me abrió los sesos de Te entendimiento, marcó. porque yo tenía idea muy diferente de lo que era un líder. Yo pensaba que un líder mandaba y regañaba y decía, tú haces esto y tú haces aquello, Estás desafinado. pero está desafinado para afuera. Póngase a estudiar más música. Váyase a la escuela AMA a estudiar. Eh, pero no, un líder es una persona que es humilde de corazón, una persona que es genuino, que se deja guiar por el Espíritu de Dios, se deja influenciar por Dios, y esa misma influencia que él ya tiene con la comunión que él tiene de buscar de Dios, esa es la que va a reflejar en otras personas. Eh, un líder no es solamente una persona que manda o lidera, ordena o dirige, sino es una persona que sabe servir. Obviamente estábamos hablando de la palabra ministro, ¿no? Lo que quiere decir, para ser un buen líder, y eso lo vemos en los ejemplos de la Biblia, hay montones de ejemplos en la Biblia, para ser un buen líder hay que ser un buen siervo. Todos los grandes líderes que Dios utilizó, por decir un ejemplo solamente, Josué. Josué Josué. era el que atendía a Moisés. Moisés era un viejito. Moisés ya Sí, estaba claro. pasadito de años y él literalmente, él, no sé, le ayudaba a cargar el morral. Yo no sé qué traía Moisés cuando salía y entraba, le limpiaba los pies, le quitaba las sandalias. Era su paje, era la persona que estaba a su lado atendiéndolo en Sí. todo momento. Y cuando Moisés ya no está con ellos, Dios levanta a Josué y le dice, ahora tú vas a llevar al pueblo y vas a hacer el trabajo que Moisés no había terminado. Claro. El mejor líder que Dios escoge, y eso, por eso digo, hay montonales de ejemplos, está el famoso rey David, eh, todos los ejemplos que vemos en la Biblia de grandes líderes pasaron por el proceso de ser siervos. Entonces una persona no puede ser líder si no ha aprendido a servir a otros. Y creo yo que eso entra en cualquier liderazgo dentro de las Sí, cosas de claro, Dios. como clave Pero son fundamental. las tres cosas importantes. Ser un buen ministro que sirva, que inspire a otros y que sepa liderar. Wow, sí, sí, sí. Tenemos, bueno, en las clases que nosotros damos de la academia, tomamos un tiempo, eh, damos clases de piano, por ejemplo, yo doy clases de piano y clases de canto, damos teoría musical también, algo que se llama instrumentación musical, que se refiere a todo el equipo de sonido, cómo conectar los cables, cómo hacer varias cosas que creo yo todos los músicos deberíamos saber. Claro. Pero también tenemos un tiempo donde hablamos acerca de cosas bíblicas. Eso le llamamos teología musical. Lo que la Biblia nos enseña, el tratado de Dios y las cosas que están en la palabra de Dios, de cómo un músico debe ser y cómo un músico debe comportarse. Y hemos creado algo, ciertos puntos, yo le llamo la declaración de fe de un músico, que son como puntos, si le pudiéramos llamar doctrinales, o puntos, yo le De llamo cajón. más puntos morales, porque son Los puntos de actitudes que el cajón que todo músico, músico adorador tiene que tener. exacto. Sí, son puntos muy esenciales que yo considero que son muy importantes para cada uno de nosotros. Y quisiera tocar alguno de esos puntos. Claro Eh, que sí. por aquí los puedo leer, creo que lo tengo aquí. Debemos reconocer ante todo que Dios merece toda la gloria, todo el honor, todo el poder, toda la alabanza y toda la adoración. Nunca Amén. se nos ocurra llevarnos la gloria ni los aplausos, ya que Dios pide que le adoremos en espíritu y en verdad, y esto significa adorarle con todo el corazón, sin fingir ni creernos una gran estrella en el altar. Ahora viene la frase que mencionábamos hace rato, no somos el gran músico de Dios, somos más bien músicos del gran Dios. Que nunca se Amén. nos ocurra llevarnos la gloria, y La creo gloria. yo que eh, es muy tentador para los músicos. Cuando nosotros somos músicos, pues nadie sabe, por ejemplo, si yo soy el único que sabe tocar piano en la iglesia, un ejemplo, eh,
pues solo yo sé hacer eso. Entonces, en cierta forma, puedo yo autosentirme como que soy superior a otros porque yo sé tocar y los demás no saben. Yo puedo Claro. cantar y pues los demás no pueden cantar. Entonces, creo yo que dentro de ese concepto debemos mantener la distancia entre cómo es servir a Dios de corazón y cómo la gloria y la honra debe ser únicamente para Él. Que no nos tomemos los aplausos ni la gloria. Ser un músico Claro. secular, pues obviamente recibimos los aplausos y la gloria de la gente y muchos músicos seculares viven de eso. Pero para ser un músico de Dios tenemos que olvidarnos de que la gloria es para el hombre. Toda la gloria y toda la honra es únicamente para Dios. Amén. Claro que sí. Tenemos otro punto, algo que yo considero muy importante. Esto lo aprendí en un seminario de músicos hace años, que lo tuvimos en Estados Unidos. Y el predicador hablaba acerca de que nosotros somos canales de bendición. Y los cristianos somos canales de bendición. Y un canal, cuando yo me imaginaba un canal, lo primero que me imaginaba era un tubo. Sí, sí, sí. Entonces el predicador, él mencionaba, o él ponía el ejemplo de dos tubos. Un tubo que estaba limpio, donde por ahí pasaba el agua, y un tubo que estaba todo roñoso, feo, oxidado, como algunos de los tubos que yo conozco por allá De la por ciudad de Monterrey. Monterrey. Algunas tuberías. Que no me oiga ya el señor, el que está a cargo de la tubería. Pero un tubo cuando está todo feo, el agua que pasa por ahí, yo recuerdo, yo viví muchos años en Estados Unidos y luego cuando regresé a México, me decía la gente, no tome agua, no tome agua. Es muy peligroso tomar agua de México. Y De decía, la pero llave. ¿por qué? Si yo tomaba de la llave, claro. Obviamente porque la tubería pues no está como muy sanitariamente limpia. Y cuando Claro. una vez que vi un tubo me di cuenta que pues no estaba muy limpia. Entonces no era muy sanitario hacer eso. Ahora la Biblia nos habla que nosotros somos un tipo de canales de bendición. Somos como tubos de bendición. La bendición viene del cielo, viene de Dios. Por ejemplo, viene limpia. El agua de Dios viene limpia del cielo. Claro, claro, Yo claro. solo soy un tubo. Yo solo soy un mediador. Entonces, si yo soy el músico, yo estoy tocando, yo estoy ministrando, estoy compartiendo de ese talento que Dios me dio y estoy siendo usado como un instrumento para hacer algo para Dios, yo debo de estar limpio, porque el agua puede venir muy limpia de arriba y cuando pasa hacia el otro lado, pues si el tubo no está limpio, voy a ensuciar a la demás gente. Y Claro. no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nuestras vidas como músicos y como adoradores estén limpias delante de Él. Antes de subirnos a un altar, antes de tratar de ministrar, tratar de ser músicos de Dios, debemos nosotros dejar que Dios limpie nuestro corazón y nuestra vida. Y decía el predicador, hay muchos músicos que, aunque el agua venga súper limpia del cielo, la alabanza o la canción que están cantando es bien ungida, pero ese músico no se limpió, está muy sucio, el agua va a salir sucia. Y creo que yo que es una forma de inspirarnos nosotros como músicos y tomar conciencia de que debemos estar bien delante de Dios. En todo momento que nos paremos para ministrar, debemos acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado. Y ahí viene otro punto. Otro de los puntos importantes es ser humilde. Dios nos pide humildad de corazón. Ahora, todo lo que somos, nuestros talentos, nuestras habilidades, todo lo que nosotros debemos hacer para Dios debe ser con un corazón de servicio, un corazón humilde, un corazón sencillo. Y creo yo que ahí está la clave de todo. No es el gran músico de Dios, somos músicos del gran Dios. Ahí es donde está la diferencia. Eh, Sin duda. no creernos nunca la gran estrella, sino mantener un corazón humilde. Dios me ha dado el privilegio de conocer algunos cantantes cristianos del ambiente cristiano.
pues, siempre me ha gustado ir a los conciertos y cuando hay oportunidad, pues uno va y pues desde joven, ¿no? Y, ay, quiero sacarme la foto y tú sabes, todas esas cosas. Eh, pero yo empezaba a ver sus vidas de ellos y empezaba a ver sus actitudes. Habían unos que, pues, sí, pues eran muy difíciles de tocar, de acercarse a ellos. Y yo me daba cuenta que muchos de los grandes, de los famosos, vamos a decirlo así, tenían un corazón sencillo, un corazón de servicio, empezando a ver sus vidas, ¿no? Y tuve oportunidad, una vez, coincidentemente caí y me sentaron en una mesa con un cantante de esos y nos puso a platicar y ese viene a todo dar, dije, es como cuate, ya no estamos haciendo amigos. Este, y creo yo que esa es la actitud correcta. Eh, la fama, la gloria. Hay un himno muy antiguo que así decía, la fama y la gloria y todo lo que yo pueda recibir, se lo debo es a Dios. Él es el que recibe toda la gloria, toda la honra. Y los músicos cristianos y los músicos de Dios debemos mantener una actitud sencilla, una actitud de humildad. Claro, yo ¿Cómo creo que ves? eso es, no, súper bien. Y coincido contigo porque ante todo en los puntos que tú manejas, en la inspiración que ellos comparten, los grandes músicos, como dices, o los músicos, eh, sin duda alguna, yo Los también músicos del gran tuve Dios. los músicos del gran Dios. Yo tuve el privilegio de estar en una noche de adoración con el buen Koalo Zamorano aquí en la ciudad de Monterrey, en un evento masivo que hubo en la Macroplaza hace unos años. Y me tocó estar en convivencia con él precisamente en una noche de adoración en el instituto. Y pues para mí Koalo Zamorano era, wow, o sea, Koalo Zamorano, Sí, grandes temas que canta el buen adorador. Y tenerlo ahí era como que toda la adrenalina de me quiero tomar una foto, quiero que me firme, no sé, un autógrafo, como si fuera como si estuvieras conociendo a algún músico de algún grupo secular, ¿no? Pero se presentó con una actitud de humildad, con una sencillez y fue una charla muy amena, muy agradable que después fue como que así prácticamente que, bueno, nos vemos, o sea, fue algo que la verdad inspiró, nos inspiró a muchos, fue de mucha sí, bendición y la actitud ante todo fue algo de mucha bendición, la verdad, no, no hay otra palabra más que fue de mucha bendición aquella noche. Y es precisamente eso lo que debe manifestar un ministro, o es una de las características esenciales, la humildad ante todo. El mismo Maestro Jesucristo en todo momento nos compartió esos actos de humildad. Y pues qué mejor que ponerlos a práctica, como dices que somos un medio, un canal aquí viendo la enseñanza, veo la presentación y veo los tubos y es precisamente eso. El río de Dios viene puro y a veces nosotros traemos situaciones en nuestra vida que quizás no le entregamos a Dios antes de subirnos a tocar y estamos cargando aflicciones, estamos cargando situaciones o quizás en los grandes extremos pecados en nuestra vida. Por eso es la importancia siempre me recalcaron siempre el orar antes de servir en tu iglesia, antes de subirte al altar, orar, antes de agarrar tu equipo de trabajo en media, orar, porque es lo que le estamos entregando a Dios, nuestro corazón, nuestro servicio y pues lo que hay en nuestro corazón habla nuestra boca y no tanto lo que decimos, sino los actos que compartimos. A veces podemos estar o puede decir, no, es que ese músico está siempre con su cara de enojado, o el pianista siempre está, se le olvidan las canciones porque está distraído, o qué sé yo. Hay muchas características que quizás hemos presenciado alguna vez, por así decirlo, pero es precisamente eso, ¿no? El entregarte a Dios, el tener una vida en santidad, el poner tu servicio en las manos de Dios a través de la oración previo a dirigir un servicio y pues más que nada en la alabanza, Carlos. sí, como, bueno, yo creo que algo muy importante es tener un corazón que esté dispuesto a adorarle. Eh, y ese es uno de los temas también que quería compartir.
que un corazón agradecido alaba a Dios. Hay un tema musical que tenemos por ahí, Sí, este, claro, claro. eh, yo creo que un corazón cuando está dispuesto, un corazón cuando está agradecido a Dios, eh, va a buscar de esa presencia para poder dar. No podemos dar lo que no tenemos. Ahora sí que sin No so- ningún filtro, ¿no? Sin ningún filtro. No es como las fotos de hoy en día que le ponen un montón de filtros y se ve la gente súper joven. No, Dios nos ve tal y cual somos y no podemos engañar a Dios. Entonces lo mejor que podemos hacer es tener un corazón agradecido, un corazón humilde, decirle, Señor, heme aquí. Eh, lo bueno de Dios, y es algo que me encanta de servir a Dios, es que Dios no nos exige la superperfección. Dios solo quiere tu corazón, tal y como tú eres. Dios lo único que quiere es que le digas, Señor, heme aquí. Y cuando nosotros decimos, Señor, pues no soy la gran cosa, yes, Dios dice, eso es lo que quiero, que no sientas que eres la gran cosa, sino que toda la gloria y toda la honra se la des a Él. Había un pastor muy amigo que me dijo una vez, yo no me siento predicador, no me siento pastor, es que yo me veo comparándome con otros predicadores y otros pastores que son tan grandes y tan elocuentes, y yo siento que yo no soy mucho. Le dije, pues eso es exactamente lo que Dios anda buscando. Dios anda buscando gente que reconozca que todo lo que haga es solamente por la gracia de Dios. Y entonces Amén. ahí es donde Dios te empieza a usar y ahí es donde Dios puede usar a una persona. Cuando tenemos un corazón dispuesto y un corazón agradecido a Dios. No sé Carlos, si... ¿Ah? ¿qué te parece Dime. si antes de seguir al cuarto punto ya precisamente escuchamos esta canción Bien. a cargo tuyo, Carlos González? Por cierto, se me pasó decir ahí en tu presentación, cantautor, tienes tus adoraciones a cargo tuyo. Y pues, ¿qué te parece si escuchamos este tema? Se llama Corazón Agradecido y volvemos aquí en Radio Eterna. Ok, claro que sí. Vamos a escuchar esta canción, esta adoración de nuestro invitado en esta tarde, Carlos González. Se llama Corazón Agradecido. Estás aquí en Radio Eterna 96.1. Ya volvemos. Un corazón agradecido alaba a Dios de lo profundo de mi alma. Surge una canción de amor, las muchas palabras no puedan quizás expresar las misericordias de Dios. Sin embargo, en mi vida recuerdo que no tenía paz y las cadenas fueron rotas y ahora puedo alabar. Le alabaré, bendeciré con todo el corazón. Le adoraré, le entregaré, desde mi alma cantaré, que un corazón agradecido alaba a Dios. Un corazón agradecido alaba a Dios de lo profundo de mi alma. Surge una canción de amor, las muchas palabras no puedan quizás expresar las misericordias de Dios. Sin embargo, en mi vida recuerdo que no tenía paz y las cadenas fueron rotas y ahora puedo alabar. Te alabaré, bendeciré con todo el corazón.
Ya estamos de regreso aquí en Radio Eterna. Escuchábamos esta canción a cargo de nuestro invitado el día de hoy, Carlos González, director de la Academia de Músicos Adoradores allá en Toronto, Canadá. Este tema que se llama Corazón Agradecido. Carlos, eh, hermosísima canción que escuchábamos, excelente letra, la verdad. Sin duda alguna hay que tener un corazón agradecido. Y pues seguimos en esta tarde platicando de la adoración de un ministro de los puntos a seguir como ministro de alabanza, parte de lo que transmites en esta Academia de Músicos Adoradores allá en Toronto, y estás compartiendo 7 puntos acerca de las características que debe llevar un ministro de alabanza. Nos quedamos en el tercero, sigue el 4. cuarto. Carlos, te dejo la palabra, adelante. Bien, bueno, el cuarto punto dice, seamos músicos y cristianos, obviamente músicos y cristianos, de buen testimonio. Algo muy, muy importante en todo lo que hagamos dentro del servicio de Dios es tener un buen testimonio. Y yo creo que en esa área a veces los músicos batallamos un poquito. Eh, teóricamente, o vamos a decirlo así, en la historia, a veces vemos o la gente critica mucho a los músicos de las iglesias porque son los menos espirituales, los más desordenados, los que mascan chicle, los que, bueno, no sé, en mi época era así, el pastor siempre nos andaba Los que no se sientan adelante en la predicación. algo así. Este, a nosotros el pastor nos tenían una disciplina bien estricta cuando la iglesia donde yo empecé a servir a Dios, y como músico, nos hacía que llegáramos una hora antes del servicio, y si no llegábamos esa hora antes era para orar, porque había oración antes del servicio. Entonces él decía, si no ora, mínimo una hora, no se sube para arriba, no toca. Eran otras épocas, ¿verdad? Yo creo que eso ya ha cambiado un poquito. Pero algo muy importante que creo yo que siempre debe mantenerse en todas las épocas es dar un buen testimonio. Y un buen Claro. testimonio es dar un buen ejemplo, es dar un buen ejemplo de vida, de qué hacemos. Espíritu, alma y cuerpo debe dar buen testimonio. Todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que hablamos. La Biblia dice que nosotros somos como cartas leídas y la gente nos está viendo y nos está observando, y desgraciadamente a veces la gente solo ve los errores y está esperando que diga un error o que haga algo mal o que se comporte mal para ya señalar o criticar, y el diablo Llegó es muy 5 minutos astuto para... tarde, o no Sí, sé, ándale. en el culto, en el servicio, se fue, cosas así, Sí, ¿no? Que se o pueden anda presentar. mascando chicle, y hay anda un montón de gente más mascando chicle, pero solo se fijaron en el que se subió arriba. Creo yo Exacto. que dar buen testimonio es tarea de cada uno de nosotros, es mantener nuestra relación con Dios siempre al margen. Y algo que yo aprendí hace muchos años es un dicho que, que decía, sé el reflejo de Dios, sé el reflejo de Dios. En nuestras clases mostramos, en la presentación, es un muchacho y la sombra que refleja es una cruz. Eh, y ahí es donde podemos entender que nosotros tenemos que ser el reflejo de Dios, porque la gente nos está viendo. Eh, nosotros somos, la Biblia dice, la sal de la tierra. Somos el Claro. que le da sabor a esta tierra. La tierra, el mundo en el cual nosotros vivimos, a veces no tiene sentido. Y los cristianos somos los que le podemos dar el sentido a este Sí, mundo. definitivamente. Y creo yo que nuestro testimonio cuenta mucho más que las 1000 palabras que hablemos. Nuestra actitud y nuestro comportamiento que la gente está observando en nosotros, creo que vale mucho, mucho más. Y hace muchos años, por ahí en la década creo que de los 90, tú no habías nacido, este, pero por ahí, por esos Yo años, soy final de los 80. Que por eres, cierto, ya pasó mi cumpleaños. bueno, bueno, en esa época más o menos, de entre 80s y 90s, hubo un movimiento cristiano que hablaba acerca de cómo comportarnos y cómo dar un buen testimonio. Era un movimiento que se llamaba, en inglés, se llamaba What Will Jesus Do? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y entonces en esa época vendían
relojes, pulseras, todo decía WWJD, What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y siempre decía este movimiento, decía, cada vez que quieras hacer algo y que no estés seguro si es de Dios o no es de Dios, si vas a pecar o no, si es pecado o no, voltea a ver tu pulsera que dice, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Y yo recuerdo esa época, fue una época bonita donde los jóvenes se concientizaban mucho y había un temor de Dios en qué haría Jesús en mi lugar. Y creo yo que cada cosa en nuestra vida debemos hacernos esa pregunta. Todos los cristianos deberíamos hacernos esa pregunta cuando no sepamos cómo reaccionar o qué hacer en una cierta ocasión. Imaginemos qué haría Jesús en nuestro lugar. Y a eso se refiere dar un buen testimonio. La palabra cristiano sabemos que solamente se encuentra en la Biblia en una ciudad que se llamaba Antioquía, que se le llamó por primera vez a la gente, se le llamó cristianos. Y se le llamó así porque se parecían tanto al Jesús que ellos predicaban, que pues la gente les empezó a llamar parecidos a Jesús, cristianos. Ahora nosotros en nuestra época, en el 2020, utilizamos la palabra cristiano casi como un título religioso, ¿no? ¿De qué religión eres? Ay, no, yo soy cristiano. Ay, yo soy de esto, yo soy, no sé, de otro. Bueno, Cristiano, hermano. hermano, aleluyo. Pero, Aleluya. pero creo yo que el título de cristiano nos queda a veces muy, 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 muy grande, porque parecernos a Jesús y que la gente diga, wow, se parece al Jesús de la Biblia, es un título bastante grande. Pero sí nos da el reto de entender de que debemos nosotros estar siempre dando un buen ejemplo y un buen testimonio. Otro de los puntos importantes es practicar una vida de la lectura diaria de la palabra de Dios, de Amén. la Biblia. Nuestro Nosotros debemos alimento aprender a diario. tener una vida devocional, debemos aprender a tener una vida devocional y una relación diaria con Dios. Si no tenemos una vida devocional, cuando nos toque ir enfrente a tocar el instrumento y a cantar, nosotros vamos a ser como el tubo un poquito sucio, ¿no? No vamos a estar tan limpios así como para poder transmitir Claro. el agua que Dios trae del cielo. Y la Biblia es nuestra guía, yo le llamo el GPS. La Biblia es nuestro GPS donde Él nos dirige y nos muestra el camino hacia dónde ir. Y creo yo que eso es algo muy importante, mantener una vida devocional diaria, todos los días hincarnos, orar un rato. Hay un dicho muy popular que dice, cuando tú oras, al orar, tú hablas con Dios. Entendemos eso, ¿no? Orar es hablar con Dios. Pero cuando tú lees la Biblia, Dios te habla a ti. Claro. Es una comunicación y es recíproca. Obviamente Dios nos puede hablar en oración también, pero hay que mantener una buena disciplina de la lectura diaria de la palabra de Dios y buscar a Dios en oración. Otro punto muy importante es algo que a veces los músicos se frustran mucho. Lo que hagamos hay que hacerlo lo mejor que podamos. No se trata de ser un músico súper profesional, porque tal vez eso nunca va a llegar. Tal vez tengamos que ir 20 veces a Bellas Artes y, no sé, estudiar música, clases privadas, ir a la escuela AMA, ir a, no sé, el Instituto Canción Cristo para las Naciones y todos los institutos Amén. bíblicos y institutos que también dan clases de música, pero no se trata de ser un músico súper profesional. Se trata de ser dos cosas muy sencillas, un músico ordenado y un músico disciplinado. Esas son las bases para ser un músico ordenado y un músico disciplinado. Ahora, gracias a Dios, Dios no nos exige ser músicos profesionales. Lo único que Él busca es que le adoremos, que seamos buenos adoradores. Había un Auténtico. predicador que él decía que cuando un hijo de Dios, que lleno de la presencia de Dios y que empieza a adorar a Dios de todo su corazón, empieza a adorarle, Dios le dice a los ángeles que están cantando, así, no sé cómo serán los cantos celestiales, pero ha de ser increíblemente hermoso lo que sean las huestes angelicales cantando, no sé si tienen instrumentos, no sé cómo sea, pero me imagino que es lo más hermoso que el hombre tal vez nunca ha visto nada de eso. Eh,
Pero decía este predicador, cuando un hijo de Dios empieza a cantar y a adorar a Dios, no le hace que esté desafinado, dice, no le hace que esté cantando feíto, hablando en términos musicales. Necesita Sí, el claro. programa de Pro Tools y Autotune para que se escuche bien. Este, no importa eso. Dios dice, decía el predicador, Dios le dice a los ángeles, silencio, silencio, cállense todos los ángeles, porque mi hijo me está adorando. Y Wow, Dios pone atención a esa adoración cuando sale del corazón. En mi tiempo que yo tengo sirviendo a Dios, bueno, ya tengo más de 30 años que estoy sirviendo al Señor. eh, en mi tiempo que tengo sirviendo a Dios, el mejor concierto que yo he visto de alabanza, y lo mantengo siempre muy vivo ese recuerdo, es una vez que fuimos a una iglesia donde no habían instrumentos musicales, donde la muchacha que estaba cantando, dirigiendo una sola canción, cantaba desafinada, cantaba bastante desafinada, pero fue un mover de Dios tan hermoso y tan bonito que yo lo considero como uno de los mejores conciertos que yo he estado, y mejores momentos de adoración que yo me recuerdo. La gloria de Dios y la presencia de Dios descendió porque una persona estaba adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y se trata de eso. A veces los músicos nos enfocamos mucho en la perfección y somos muy legalistas, queremos que muy salga estrictos, bien. ¿no? Y eso es bueno, digo, en cierta forma todo eso es bueno, pero Dios no está buscando eso. Dios está buscando más bien adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, que sean ordenados, sí, que sean disciplinados, que sean innovadores, que cada día se estudien y busquen más y vayan a la escuela AMA otra vez, que Gol. se pulan en la música y aprendan otros acordes y otras cosas mejores para mejorar, porque todo es para engrandecer el reino de Dios. Y yo sé que muchos músicos tienen esa muy buena intención, pero lo más importante que no se nos olvide es ser adoradores. Somos personas que vamos a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Obviamente Él se merece lo mejor, pero no estemos tan preocupados en toda la mega producción musical, cuando en realidad lo que debemos estar más concentrados es en adorarle y en bendecirle. Claro. Y el último punto, el punto 7, es que tengamos momentos en los cuales practiquemos adorarle. Muchos músicos entienden cuando les digo practiquemos adorarle, dicen, ah, sí, a la hora del ensayo, estás refiriéndose al ensayo musical que todos los grupos de alabanza mantienen un día de ensayo. No, practicar adorarle es en nuestro lugar secreto, en el lugar donde buscamos la presencia de Dios, en el momento donde estamos a solas con Dios. Hay que practicar adorarle. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo soy cantante o yo canto en un grupo de alabanza, debo tomar un tiempo para cantarle a Dios a solas, de verdad, Claro. aunque no haya nadie. Sí, Es sí. una forma de adorarle a Dios y practicamos, en ese tiempo estamos, no solamente practicamos la canción o canto o nuestra voz afinándola, sino que estamos practicando el adorarle a Dios. Necesitamos los músicos practicar adorar a Dios, porque a veces adoramos a Dios allá en el altar, levantamos las manos y somos muy espirituales allí enfrente, pero debemos tener una vida privada de devoción con Dios en nuestro lugar secreto. Cada uno tenemos un tiempo y un lugar secreto. Ahí practiquemos adorar a Dios. Y algo que yo siempre hablo es que en lo secreto se encuentran todas las victorias. Cuando nosotros buscamos a Dios en lo secreto, ahí es donde obtenemos la victoria. En la adoración se rompen los yugos y se destruyen las fortalezas. Todas esas cosas feas que vienen a nuestra vida, que nos afligen, se rompen y se quebrantan. Y en el poder, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, todas esas cosas pueden quebrantarse porque estamos adorando a Dios. Y Jesús fue muy sabio. Si tú buscas en Mateo capítulo 6, ahí habla de la oración Jesús, ¿no? Entonces dice, cuando ores, no seas como esos que hacen mucho escándalo, dice que andan por ahí muy En lo privado. públicamente. Dice, vete a tu lugar secreto y tu Claro. Padre que te ve ahí en lo secreto, Él te va a recompensar en lo público. En lo público. Obviamente no Claro. estamos esperando una recompensa
sino lo que queremos es adorar y bendecir a Dios, pero cuando le buscamos, en el momento que adoramos, en el momento público que adoramos a Dios, Dios manifiesta esa relación que tenemos con Él y empieza a fluir la presencia de Dios. Y Dios empieza a quebrantar, empieza a romper todos los yugos. Por eso a veces vemos gente llorar en las iglesias, por eso a veces vemos manifestaciones hermosas del poder de Dios rompiendo y quebrantando las cosas malas que hay en nuestras Sanando, vidas. inclusive. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un testimonio de alguna vez que fuimos a un concierto o a una iglesia y una alabanza, nomás una canción nos tocó y empezamos a llorar y Dios empezó a ministrar nuestra vida? Eso es Claro. lo que Dios quiere. Para eso es la alabanza, para eso es la música. Eh, Tenemos los músicos mucho trabajo que hacer, mucho trabajo que hacer en todas estas cosas y aprender a adorarle a Dios y saber que Él es el que rompe todo yugo y todas las cosas en el nombre de Jesús pueden ser mejores si nosotros nos ponemos y nos disponemos a adorarle en espíritu y en verdad. Y eso es lo que se trata de. Varios de estos temas los tocamos en la academia y, y exhortamos a los músicos a que se enfoquen en mantener una vida de relación. Eh, la gente que se para enfrente en las iglesias, los predicadores, los maestros, los cantantes, representan el lugar que están enfrente, representan, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, hablamos del lugar santísimo, representa un lugar muy importante dentro de las cosas de Dios. Entonces, el lugar que estamos enfrente es un lugar muy importante, es un lugar de representación. Y así debemos nosotros mantener nuestra vida, representando realmente al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y creo yo que es una tarea muy ardua, una tarea difícil y dura, pero no imposible. Creo yo fielmente que si Claro. nosotros buscamos a Dios en el lugar secreto, Dios empieza a romper y empieza a hacer cosas maravillosas. Y bueno, pues eso era lo que yo quería compartir en este día. Oye, Carlos, pues es una lástima que el tiempo se haya ido tan rápido en esta tarde. Ya estamos por unos minutos de terminar este programa, este espacio. Y sigo con la adrenalina como si tuviéramos 2 minutos porque es un tema, la verdad, eh, de mucha responsabilidad, un tema que en esta tarde, a los que nos estén escuchando, sin duda alguna, de mucha bendición. Yo que no estoy en el ministerio de alabanza, yo que no soy un músico, estoy con la piel chinita porque la verdad, inclusive para uno como servidor en cualquier área que estemos representando o estemos sirviendo en nuestras iglesias o en nuestra vida diaria, todos estos puntos, la verdad, son parte del cristiano hoy en día. La verdad, todos estos puntos eh, hace una retroalimentación de todo un inicio de nuestros años que quizá llevemos en el Evangelio, por así decirlo. Y agradecido contigo, mi queridísimo Carlos, por aceptar la invitación de estar en este tu espacio. Nos despedimos de esta transmisión, no sin antes compartas algunas palabras, un mensaje que quieras dejar final para todos los que nos están escuchando aquí a través de Radio Eterna. Bueno, no, solamente muchas gracias por la invitación y ojalá que Dios nos permita estar por ahí presencialmente. Sigamos orando por todo lo que estamos viviendo. Bueno, la academia la tuvimos que transportar toda online porque pues no nos podíamos ver presencialmente, pero creo yo que todos estos tiempos Dios nos está dando muchas oportunidades para servirle a Él con excelencia, para servirle mejor. Y a los músicos yo les digo que le echen ganas, que sigan adorando a Dios, que se enfoquen de verdad en servirle a Dios de todo corazón. Son valientes, son personas que Dios ha levantado y ha llamado con un propósito y creo yo que Dios los ha ungido y los ha seleccionado de una forma especial para que les sirvan y sigan echando ganas, edúquense, busquen, no sé, seminarios musicales de alabanza, acérquense a las cosas de Dios y Dios los va a levantar. Y yo sé que Dios está haciendo cosas muy grandes en México y acá en Canadá y en Estados Unidos. Dios
va a seguir levantando muy buenos adoradores, como hasta ahora lo ha seguido haciendo. Y oremos por los músicos, ellos necesitan mucho de nuestras oraciones. Y gracias por la oportunidad y ojalá que pues en otra ocasión nos podamos ver otra vez. Claro, Carlos, gracias a ti. No es ni la primera ni la última vez. Esperemos en Dios que podamos compartir nuevamente en tu espacio. Carlos, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, la forma más fácil es en la página web academiamusicaldeadoradores.com. Por ahí pueden comunicarse, contactarme. Bueno, en la página de Facebook también tenemos un espacio de la Academia Musical de Adoradores, AMA. Y estamos empezando con nuestro canal de YouTube, donde estamos predicando y trayendo algunas enseñanzas. Todas esas lo pueden encontrar en Facebook también, Facebook / le llamo yo, facebook.com/Carlos González Música. Ahí me pueden encontrar también. Perfecto, en mis redes sociales igual voy a estar compartiendo, ahí te voy a etiquetar para que te sigan, para que te agreguen aquí en tu cuenta de Facebook y estén al pendiente de todo tu material, de todo el contenido que subes. ¿Qué te parece si nos despedimos en esta tarde con este tema a cargo tuyo? Se llama Amor Eterno, corrígeme, Amor Eterno. Amor Eterno. Y pues nuevamente, Carlos, gracias por este tiempo que la verdad fue de mucha bendición. Los invito a que se queden aquí en sintonía de Radio Eterna con toda la programación en este fin de semana. Nuevamente, Carlos, gracias por este espacio, gracias por aceptar la invitación. Nos vamos con tu canción a nombre de Amor Eterno, se llama así. Hoy estuvo con nosotros nuestro invitado, Carlos González, pastor de alabanza y director general de la Academia Musical de Adoradores allá en Toronto, Canadá. Nos despedimos, mi nombre es Juan Pereira, quédate aquí en Radio Eterna, nos vamos con esta canción, se llama Amor Eterno. Hasta luego. Cada río en su caudal y cada playa frente al mar, yo me doy cuenta que tu amor es amor eterno.